Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría. De pie, en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Amén. Nos dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. Gloria a Dios. El domingo pasado hablábamos acerca del mensaje a Éfeso. Hoy, pues, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre el mensaje que Jesús le envía a la iglesia que está en Esmirna. Según la historia, hermanos, de estas ciudades, se dice que ambas tenían el mismo nivel de popularidad. En ambas ciudades existía la competencia de quién llegaría a ser la mejor ciudad. Como por ejemplo, hermano, nosotros que somos de la caseta, estuviéramos en competencia con los hermanos o los habitantes de San Marcos, a ver cuál de los dos lugares tiene mejor comercio, mejor turismo y cosas por el estilo. O sea, que en Éfeso y Esmirna eran dos lugares, hermano, de comercio, donde había económicamente, eran dos ciudades competitivas, donde había abundancia de todo. Y cuando hablamos de todo, hermano, también vale recalcar que habían dos lugares, o sea, no sé cómo decirle, dos templos que se habían construido al emperador. Y todo, como usted sabe, hermano, en ese tiempo se celebraba el culto al emperador. Todo ciudadano romano o todo país que había sido conquistado por el imperio romano tenía que rendir el culto al emperador. Pero según la historia dice que el imperio romano, al entender que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, o sea que el pueblo de Israel, hermano, es el pueblo conocido como el pueblo de un solo Dios. Desde que fue fundado por el Señor, porque fue, hermano, Dios el que fundó la nación de Israel, era conocido como el pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Entonces Roma le había dado a los hebreos, al pueblo de Israel,
la libertad de elegir entre adorar al emperador o no hacerlo. O sea, para ellos no era obligación. Luego nace la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo. Y como es para el imperio romano, esto fue como una derivación del judaísmo. Entonces, también la iglesia fue eximida de esta obligación. Los cristianos, en cierto tiempo, porque esto no duró mucho tiempo, también tenían la libertad de elegir si adorar, hermanos, al emperador o no. Ellos tomaban la decisión, no eran obligados. En ese tiempo, hermano, pasó la época de la iglesia apostólica. O sea que murieron los apóstoles y luego se levanta una descendencia que se le llama, hermano, los padres cristianos. O sea, como le dijera yo, los herederos de la fe cristiana, se levantan los padres de la fe cristiana. Y uno de ellos, hermano, entre los más distinguidos, fue Policarpo. Que dice, hermano, que a este padre de la fe cristiana lo llevaron al Coliseo y se acercó, hermano, cierto soldado romano y le dio la libertad de elegir entre seguir a Jesús o adorar al emperador. Entonces, hermano, lo único que le dijeron: si tú decides seguir siendo cristiano, vas a morir. Entonces Policarpo dijo: bueno, más de 80 años tengo de haber servido a Jesús y Él no me ha hecho ningún daño. ¿Por qué ahora yo voy a negarle? Y así murió Policarpo. Entonces, este tiempo, este periodo de libertad, hermano, que vivió la iglesia fue breve. No duró por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el judaísmo, que aquí se menciona, empezó, hermano, desde que la iglesia fue fundada, el judaísmo empezó a tener seno de la iglesia. Empezó, amado hermano, en una forma, lo vemos en la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que era fariseo de fariseos, pero fue un perseguidor de la iglesia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los perseguidores primitivos de la iglesia no fue el imperio romano, sino el mismo pueblo judío. Y cuando Dios, hermano, ve la situación de la iglesia, porque la iglesia de Esmirna representa el periodo, amado hermano, después de los apóstoles. Hasta que, amado hermano, la iglesia de alguna manera llegó a ser absorbida por el imperio romano. Y se hizo una mezcolanza de iglesia y paganismo. Se mezclaron, hermano, los nombres de los dioses que adoraban a los romanos. Hicieron una mezcla. Pero ese periodo es el periodo de la iglesia Esmirna. Y oiga bien lo que le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al pastor. Dice el primero y el postrero, haciendo, hermano, referencia a que el que mandaba esa carta no era Juan en sí, porque Apocalipsis 1 dice, hermano, revelación de Dios que le dio a Jesucristo, el cual envió por medio de su ángel a Juan.
Entonces, este mensaje, amado hermano, aunque fue Juan el que tomó la pluma, hermanos, para escribir, es un mensaje que el mismo Jesús le envió a la iglesia de Esmirna. Y le dice el primero y el postrero. Recuerda que en el mensaje a Éfeso dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra, perdón, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Pero aquí dice, hermano, el primero y el postrero. Porque, hermano, para algunos Jesús no existió desde la eternidad. Pero cuando leemos la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice: el que existe desde la antigüedad y el que va a existir hasta la eternidad. Y dice más adelante: el que estuvo muerto, haciendo recordatorio de la muerte del Señor Jesús. Pero también dice en la siguiente frase, dice: el que estuvo muerto y vivió, haciendo, hermano, referencia a la resurrección del Señor Jesús. Él dice esto. Y oiga bien lo que dice: yo conozco tus obras. Aquí no vamos a detener mucho tiempo. El domingo hablamos acerca de esto. El Señor conoce nuestras obras, aleluya, públicas y secretas. El Señor conoce nuestra vida mejor que nosotros mismos. Porque a veces nosotros, hermanos, creemos que nos conocemos, pero no es así. A veces decimos: yo soy un hombre de paciencia, yo soy, dicen las hermanas, una mujer de paciencia, y al rato pierden la paciencia. Entonces no nos conocemos de nosotros mismos. No es que yo soy una buena persona, pero de repente se le olvida y dice: bueno, si me buscan por la buena, yo soy bueno, pero si me buscan por la mala, yo soy malo. Y hace unos días dijo que era bueno. Pero el que realmente nos conoce es Jesús. Y yo le aseguro, hermano, que podemos estar con una persona por mucho tiempo, pero aún así, de repente, puede suceder algo y digo: y fue fulano. No creo que fuera fulano. No lo conocíamos bien. No la conocíamos bien. Pero dice Jesús: yo conozco tus obras. Oye otras palabras. Oye lo que dice: a mí no me engañas tú. Puedes engañar a otros, pero a mí no me engañas. Dios conoce cuando usted, amado hermano, en lo secreto es fiel a Dios. Porque yo le voy a decir algo: en público es fácil ser fiel a Dios. Porque en público uno anda en puntillas, hermano. Amén. Más cuando uno está en la iglesia, hermano. En puntillas anda uno. Me van a ver, me van a oír, me van a escuchar. ¿Qué van a pensar de mí? En público nosotros nos esforzamos. En público nosotros hacemos las cosas de la mejor manera. Cuesta en lo secreto. Porque en lo secreto hay teléfonos con pornografía. En lo secreto, amado hermano, hay mensajes de amor a una persona no correcta. Aleluya. Así como lo oye. En público somos unos santitos, decía mi abuelita. Amén. Pero en secreto hay cristianos
cristianos enamorados. Sí, hermano. Pero dice el Señor, a mí no me engañas, yo te conozco quién eres. Yo sé de dónde vienes y sé también para dónde vas. Yo conozco tus obras. Y es por eso, amado hermano, que tenemos que entender que tenemos a un Dios omnisciente, un Dios que lo conoce todo. Cuando hablamos de la omnisciencia, hablamos de que el conocimiento de Dios es completo. A Él no le falta conocimiento. Él no necesita estudiar para ser más sabio. Él ya es sabio, mi hermano. Él ya lo conoce todo. Él lo ve todo porque Él es poderoso. La Biblia dice, hermano, que sus ojos escudriñan lo más profundo de nuestro ser. Pero oiga lo que dice: yo conozco tus obras. Cuando te has cuidado para mí, yo lo he visto. Cuando te ha llegado la oportunidad de pecar y has dicho no, yo lo he visto, dice el Señor. Yo sé lo fiel que eres, dice el Señor, porque no se trata de solamente lo malo. Porque a veces, hermano, parece que no se nos nota lo que somos, pero Dios sí lo ve todo. Y dice, oiga bien, y tu tribulación. La iglesia, hermano, vivió una época tan maravillosa, tan especial, una libertad incomparable. Pero de pronto, amado hermano, los mismos judíos empezaron a trabajar en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Aquí lo hemos leído en el pasaje, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué, hermano? Porque aunque hablemos mal del pueblo de Dios, pero es la verdad. Ellos creían que por tener la ley, ellos creían lo que hablamos el jueves, que por lavarse las manos antes de comer, por lavarle los pies a los visitantes, ellos creían que por tener un templo, hermano, en Jerusalén, el mejor de todo, ellos se creían superiores. Se creían los únicos. Y cuando Dios empieza a levantar la iglesia, ellos fueron movidos a hacerlo, hermano. Y empezaron a buscar la forma de destruir, hermano, a la iglesia. Dice, y tu tribulación. Qué bueno, hermano, es pensar que Dios conoce lo que estamos viviendo. Dios lo conoce mejor que nadie. A veces uno, hermano, puede quejarse de decir, bueno, no tengo amigos, no tengo a nadie en quien confiar, porque en el tiempo que estamos viviendo, hermano, usted no me va a dejar mentir, cuesta confiar en otra persona. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Cuesta confiar en otras personas. Y a veces uno sufre la prueba a solas, ¿verdad? En la soledad, en los secretos, hermano. Hay gente que en público ríe, hablan, hermano, y como que no pasa nada, pero en secreto es una tribulación. Dice el Señor, yo conozco tu tribulación. Dios le dice, Jesús le dice a la iglesia, amado hermano de Esmirna, yo sé por lo que estás pasando. Esa prueba que tú estás viviendo, yo la conozco. Y dice, oye, y tu pobreza. Cuando le di la introducción, hermano, a este pasaje bíblico, se recuerda que le dije que Esmirna era una ciudad rica donde había dinero. Había comercio. Pero ¿por qué en una ciudad, hermano, donde había abundancia de comercio, donde abundaba el
trabajo donde había, amado hermano, oportunidad para todos, había una iglesia pobre. Pregúntese eso en esta tarde. Porque allí dice, y cuando habla de la pobreza, hay que aclarar que no está hablando de pobreza espiritual. Hermano, la iglesia de Esmirna espiritualmente era una iglesia que se había cuidado para Dios. Pero dice, oiga bien, tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué eran pobres los cristianos de Esmirna? ¿Sabe algo? Al negarse a adorar al emperador, no encontraban trabajo en cualquier lugar. Porque los adinerados de aquellos tiempos, hermano, se aprovechaban de ese espíritu de religión y le decía, cuando alguien llegaba a buscar empleo, lo primero que le preguntaban era, ¿y tú adoras al emperador? Y se le decía, no, pues no puedes trabajar con nosotros. Y en el tiempo en que vamos, hermano, llegará empresa que ya no le va a dar trabajo a los cristianos. Sí. En el tiempo de la propaganda del COVID, ¿se recuerda usted? Hubieron empresas que le dijeron a sus empleados, si no se pone la vacuna, ya no puede seguir trabajando con nosotros. Y eso era una imposición. Y cuando ya el Estado, cuando ya el gobierno empieza a poner imposiciones, hermano, a la iglesia, se convierte en un problema. Entonces los cristianos de Esmirna tenían ese problema para encontrar trabajo. Pero le dice el Señor, yo conozco tu pobreza. Y oiga lo que le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. ¿Por qué? Porque la riqueza del hombre, hermano, aunque muchos no lo vean así, la riqueza verdadera del hombre consiste en tener a Jesús en el corazón, hermano. Usted no me va a dejar mentir, pero la riqueza, el dinero, para muchos es un obstáculo para servir a Dios. Para muchos, hermano. Incluso para nosotros que no tenemos dinero en abundancia, porque usted y yo no somos pobres. A veces nos quejamos, hermano, porque nos toca sobrevivir una semana con $50, aunque eso sería escaso. La mayoría tiene un poquito más de mejores oportunidades. Pero cuando usted ve las estadísticas de pobreza a nivel mundial, hay familias completas que viven con $1 al día a nivel mundial, y nosotros con $10 y no estamos conformes. No alcanzan $10, dicen. A ver, no alcanza. Y hermano, y cuando uno ve las estadísticas dicen que si hay $5 por familia, si hay un techo aunque sea humilde, si hay una casa cubierta a los lados aunque sea de lámina o de cartón, dicen las estadísticas que estamos entre los adinerados del mundo. Y usted va a decir que no, pero estudie, vea las estadísticas en otros continentes, vea las estadísticas. O sea que nosotros estamos más que bien, hermano, comparado con otra gente que tiene que ir allá a los desperdicios para sacar, hermano, lo que a alguien le sobró para llenar el vacío en su estómago. Pero aún así, dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Porque el salmista David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me envíe pan. Es que Dios para sus hijos siempre provee. Dios para sus hijos siempre da abundancia, hermano. Pero aún así para la iglesia de Esmirna no era fácil.
Allá el trabajo más, hermano, en esa época, tal vez en el estudio de otra de las iglesias, vamos a llegar a ese punto donde, hermano, dice que la gente en aquel tiempo trabajaba por sociedades. O sea, estaba el grupo de los panaderos. ¿No oyen los panaderos? Estaba el grupo de los panaderos. Y el grupo de los panaderos tenía el ídolo que los representaba a los panaderos. Tenía, hermano, el grupo de los jornaleros, de los que eran agricultores. Y el grupo de los agricultores tenía su ídolo. O sea, estaban, hermano, por grupos. Cada grupo tenía su propio ídolo. Y cuando un cristiano llegaba y decía, mire, yo quiero ser de los panaderos, por decirlo así, ¿verdad? El primer requisito, darle ofrenda a ese ídolo. Y el verdadero cristiano dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso. Entonces, usted no puede trabajar con nosotros. Iba allá donde estaban, hermano, donde se reunían los jornaleros, los que trabajaban en el campo, y decía, habrá trabajito por ahí para mí. Me decía, bueno, sí hay trabajo, pero tienen que adorar a ese ídolo. Y decía el verdadero cristiano, pero es que yo no puedo. No sé si me está entendiendo la situación por la que tuvo que pasar, hermano, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva le puedo asegurar que sí pasó por momentos difíciles, hermano. Y nosotros, miren cómo estamos. Teniendo toda la libertad para congregarnos, no nos congregamos. Teniendo toda la libertad para adorar al Dios que nos creó, al Dios que nos dio la vida, a veces no cantamos, hermano. Teniendo toda la libertad de hacer todo nuestro trabajo donde quiera que sea, nos servimos a Dios como debe de ser. Entonces, hermano, imagínese usted no poder trabajar ni siquiera con los panaderos. Eso representaba, hermano, una crisis para la iglesia. Pero le dice el Señor, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, a ti no te va a faltar nada. Me tienes a mí, tienes lo mejor. Porque hay que entender eso, hermano. En esta vida siempre nos va a hacer falta algo, ¿sí o no? Siempre nos va a hacer falta algo en esta vida cuando hablamos de comodidades. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos lo mejor de lo mejor. Y oiga bien lo que sigue diciendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco, dice el Señor, que aquí dentro de la iglesia hay unos miembros que se la llevan de ser los mejores y no son nada. Eso está diciendo de los que se dicen ser judíos. Oiga bien lo que le está queriendo decir el Señor a la iglesia de Esmirna, de los que dicen que son los mejores. Porque sabe algo, llegaba un judío que guardaba la ley y practicaba los rituales y veía a un cristiano que ese no es nada, la palmilla. Yo sí soy un verdadero servidor de Dios. Yo sí soy un verdadero siervo de Dios. Y veía con desprecio a los cristianos. ¿Por qué? Porque en la mayoría la iglesia, hermano, se engrandeció en el pueblo gentil. Y el pueblo, hermano, y el pueblo gentil para los hebreos era como nada. Éramos peor que nada para ellos, pero dice el Señor, y ahí tú tienes a esos judíos que se creen ser los mejores, pero no son nada. ¿Cuándo le dice? Esos son siervos de Satanás. Porque a veces, hermano, lamentablemente dentro del pueblo de Dios existe eso. Gente cristiano que se cree mejor que los demás. Hay gente que se cree superior
superior. Y sabe algo, aquí todos somos iguales, hermano. Yo necesito de usted, usted necesita de mí, hermano. Pero hay cristianos que se creen que el único que puede predicar es él, que el único que puede cantar es él o ella, que el único que puede profetizar es él. Incluso hay cristianos que dicen: no, a mí no me puede poner la mano cualquiera, a mí solo fulano o solo fulana. Orgullo es ese, hermano. Orgullo es ese. Dice: yo conozco allí que hay gente que blasfema, que dicen que son judíos, dicen que son siervos míos, pero no son nada. Es por eso que la iglesia tiene que cuidarse del orgullo, hermano. La iglesia tiene que cuidarse de la altivez en este mundo. Todos estamos expuestos a fallar. El único que nos puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Sino que son sinagoga de Satanás. Verso 10 dice: no temas. Imagínense que usted puede leer los 7 mensajes. A las 6 iglesias siempre hay un pero, y los exhorta. A la iglesia de Esmirna es la única en la que no encontramos un pero. Pero aún así el Señor le hace una exhortación a la iglesia de Esmirna y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga bien, imagínense, hermano, por la situación que estaba pasando ya la iglesia. Al estudiar el primer versículo, hermano, el versículo 9, uno entiende que la vida para la iglesia de Esmirna no era fácil. Pero le dice al Señor: no temas, porque vienen días peores. Imagínese usted que el Señor le diga a usted: yo sé la prueba que estás pasando, pero prepárate para la que viene, porque la que viene es más fuerte. Amén. Imagínese. Pero hay algo maravilloso aquí, hermanos, y es que usted ve que el Señor está entre nosotros. Que por difícil que sea la vida cristiana, tenemos a un Dios poderoso para ayudarnos. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oye, hermano de Esmirna, le está diciendo, las cosas se van a complicar aún todavía un poquito más. Y ahí sigue diciendo: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Qué terrible. Eran ricos espiritualmente, pero una iglesia que estaba luchando contra el Estado. Una iglesia que estaba luchando en contra de la religión, hermano. Y no era cualquier religión, era la religión hebrea, porque hasta este punto ya no era, hermano, la ley de Dios. Hasta este punto lo único que habían quedado eran religiosos. Porque se quedaban bien, miren, ese lleva esa carga tan grande y es sábado. Miren, ese lleva el cuello a darle agua y es sábado. Solo religiosos se habían quedado. Como cuando la gente dice: miren, ahí va ese para la iglesia, y ayer también no se aburre, no tiene nada que hacer. O sea, solo gente negativa, y le dice al Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y oye lo que decía diciendo: y tendréis tribulación. Ya estaban pasando tribulación. Eso dice el primer versículo. Yo conozco tu tribulación. Pero aquí vuelve y le repite y le dice: y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 representa un número completo, un periodo completo. Pero también, hermano, según la historia, la iglesia cristiana enfrentó la persecución de 10 emperadores. Cada emperador representó una época de persecución.
La iglesia primitiva sufrió, hermanos, de una forma tan terrible que le aseguro que solo de pensar uno diría, no hombre, no es nada lo que nosotros estamos viviendo. La prueba más grande para la iglesia es la caseta, el calor. Sí, hermano. La prueba más grande, y por eso es que muchos no se congregan, que calor en ese templo. Amén. Sí, y para la iglesia primitiva no era solamente el clima, era mucho más que eso. Seré improbado por 10 días, seré perseguidos, hermano. Dice la palabra del Señor, echarán a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, para que seáis probados, oiga bien. ¿Por qué, hermano? Yo le voy a decir algo en esta tarde, y la verdad es que decir yo soy cristiano es bonito y es fácil. Se lo puedo asegurar que es fácil. Lo que cuesta es vivir como un cristiano. Porque un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Y se supone que los seguidores de Jesucristo tienen que vivir como vivió Jesús. Entonces eso es lo que cuesta. Y le dice, pero seréis probados. O sea, no era solamente que era difícil de hallar trabajo. No era solamente que había gente que lo despreciaba. A la iglesia actual es más la gente que la aprecia que la gente que la desprecia. Son pocos los que dicen, a mí me caen mal los evangélicos. La mayoría dice, mire, llévenme oración, ¿sí o no? La mayoría dice, ore por mí. Acuérdense de mí cuando vaya a la iglesia. Es raro aquel que dice, a mí me caen mal los evangélicos. Pero en ese tiempo era mucho más complicado. Y dice, y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Qué hermoso hubiera sido. Bueno, hubiera dicho el pastor, la prueba va a empezar el 1 de abril y va a terminar el 10 de abril. Eran 10 épocas. Eran 10 periodos de persecución. Y cada emperador que se levantaba era más cruel que el que había pasado. Pero oiga bien, según, hermano, la historia de la iglesia primitiva, dice, hermano, que los emperadores, los gobernantes de aquellos tiempos se sorprendían porque en la noche le metían fuego a 10, el siguiente día había 100 cristianos. Le quitaban la vida a 10 allá con los leones en el Coliseo, el siguiente día había 1000 cristianos. Yo seguro que ahora en día, hermano, le quitan la vida a un cristiano a la caseta y ya no viene nadie al templo. ¡Aleluya! En aquel tiempo era diferente. Morían 100 allá, hermano, en el jardín de Nerón. Y al siguiente día había 1000 cristianos. Hasta el grado que hubo gente que decía, no, es que los cristianos son una plaga. Que por más que uno quiere terminarlo, más se multiplica. Y no puede ser, decía la gente, ¿cómo es posible que vea a sus seres queridos morir en la llama, perseguidos, asesinados por los leones, y todavía hay gente que sigue creyendo? Es que el evangelio es poder, hermano. Y le dice el Señor, seréis probados por 10 días. Cuando, si a usted le alguien dice, mira, hermano, su prueba va a durar 10 días, yo le aseguro que hasta acción de gracia hace antes de los 10 días. ¿Sí o no? Pero hay pruebas que son para largo y que Dios nos ayude. Pero la iglesia primitiva estaba pasando por algo peor que lo que estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo, por difícil que sea. Pero ella vino que le dice, si es fiel hasta la muerte. Lo que más anhela Dios de su pueblo es la fidelidad. Eso es lo que más anhela Dios de su iglesia, la fidelidad. Porque ¿de qué sirve, amado hermano, estar dotado de los mejores dones y de los mejores ministerios si no somos fieles a Dios? Sí, los dones, los ministerios, los talentos son, hermano,
gente que Dios utiliza para llevar adelante su iglesia, pero lo que va a salvarlo a usted y a mí es la fidelidad a Dios. Sí, hermano. Aunque no entendamos, los dones son bendiciones de Dios, pero los dones no van a salvar a nadie. Lo que nos va a llevar a la vida eterna es la fidelidad a Dios. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y oiga lo que dice, que yo te daré la corona de la vida. O sea, si mueres por mi causa, no te preocupes. Lo mejor te espera. Aquí no es como dicen los políticos, lo mejor está por venir. En Cristo sí es una realidad, hermano. Si tú mueres por servir a Dios, si tú mueres por ser fiel a Dios, si tú eres despreciado por ser fiel a Dios, dice, no te preocupes, yo te daré la corona de la vida. Y la vida que Dios da es la mejor, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá de la segunda muerte. Con eso termina, hermano, el mensaje a la iglesia Esmirna. Le dice al Señor, si ustedes vencen, ustedes no van a sufrir la muerte segunda. Porque morir, oiga bien, un ejemplo, leí, hermanos, un pequeño libro de los mártires. Dice que en cierta ocasión tomaron a un cristiano evangélico, lo ataron a un poste y para que no gritara, agarraron un perno y le empernaron la lengua al paladar, o sea, para arriba, para que no se oyeran los gritos que aquel cristiano iba a dar cuando lo quemaran. Y así, en esa situación, amarrado al poste, le prendieron fuego, y detrás de los montes de aquel lugar dice que estaba un hijo observando cómo su padre era quemado con la lengua empernada al paladar hacia arriba. Cuando aquel hombre agarró fuego y se quemó la leña y se quemó el cuerpo y solo quedaron cenizas, todos se fueron. Y aquellos hombres, hermanos, religiosos, oiga bien, iban riéndose de haber quemado a un cristiano. Dice que aquel hijo de aquel hombre va y busca entre las cenizas aquel perno, lo pone en la bolsa de su camisa y dice, de ahora en adelante yo voy a ser fiel a Dios, porque mi padre me dio el ejemplo que servir a Dios es una bendición. Imagínese usted. Aleluya. Ver morir a su padre quemado, y en lugar de decir yo niego a Jesús, fue y le cogió el tornillo y empezó a servirle, a trabajarle al Señor. Aleluya. La muerte, la primera muerte, si Cristo no viene, todos vamos a pasar por ahí, pero por esa no hay que preocuparse mucho. Hay que preocuparnos por la muerte segunda, porque si vencemos, si vivimos siendo fieles a Dios hasta el final, la muerte segunda nos tiene sin cuidado, porque entonces estaremos con Cristo por la eternidad. Así que sigamos adelante, hermanos, seamos fieles a Dios y que Dios les bendiga a todos.